Invocaciones iniciales. Saludo a esta realidad Sat, en la que todos los seres animados e inanimados se manifiestan como si tuvieran una existencia independiente. Permanecen durante unos instantes y desaparecen para siempre. Me inclino ante esta conciencia, Chit, que toma la triple forma de conocedor, conocimiento y conocido, desdoblándose como el que ve, la visión y lo visto, y transformándose en el actor, lo hecho y la acción. Rindo culto a esta felicidad absoluta, Ananda, que es la vida de todos los seres, cuya dichosa manifestación emana del que contempla la espuma de este océano de felicidad. Sat, Chit y Ananda son los tres aspectos esenciales de Brahman: la existencia, la conciencia y la felicidad absoluta. A ellas recurre el anónimo redactor del Yoga Vajista, como es tradicional en el inicio de todo sutra. Libro 6, Nirvana Kanda, sobre la liberación. 22ª parte. Continuación de la exposición Formas de adorar al Señor. Gustos y disgustos, atracción y repulsión, amor y odio, no se fundamentan en el ser como algo distinto de su propia naturaleza. En realidad, solo son palabras. Incluso los conceptos indicados por los términos soberanía, pobreza, placer, pena, mío, otros, etc., son una adoración del ser, porque la inteligencia que los concibe es el propio ser. El conocimiento del universo es el culto más adecuado del universo. Cuando hablamos de este mundo, nos referimos en realidad al ser o conciencia cósmica. Qué sorprendente y misterioso es que este ser, que es conciencia pura, parezca olvidar su propia naturaleza y llegue a creerse un jiva individual. En este ser cósmico, que es la realidad de todas las cosas, no hay división entre el adorador, la adoración y lo adorado. Es imposible describir este ser cósmico que sostiene el universo entero sin fisuras, porque es imposible mostrar otra cosa que tenga relación con él. Los que consideran que Dios está limitado por el tiempo y por el espacio, no merecen ser incluidos en este grupo. Por tanto, después de abandonar todos los conceptos de limitación, abandonando incluso la división entre el adorador y lo adorado, debes adorar al ser con el ser. Queda en paz, puro y libre de deseos. Considera que todas tus experiencias y expresiones son una adoración del ser. Vajista preguntó entonces al Señor: ¿cuál es la verdadera naturaleza de Shiva? ¿Por qué se le designa también con los nombres de Brahman y el ser? El Señor contestó:
La realidad no tiene principio ni fin, ni puede reflejarse en ninguna otra cosa. Eso es la realidad. Se la considera como un no ser, porque no se puede percibir con la mente ni con los sentidos. Vallista preguntó de nuevo al Señor: ¿hay algo más allá de la mente? Si lo hay, ¿cómo puede comprenderse y realizarse? El Señor contestó: si el buscador se siente impaciente por alcanzar la liberación y está dotado de ignorancia sádvica, con este tipo de ignorancia y la ayuda de las Escrituras, supera la oscura ignorancia, como una lavandera suprime la suciedad de la ropa con ayuda de otra cosa sucia. Por esta acción, la ignorancia es desterrada. El ser realiza el ser y se ve a sí mismo en su luminosa naturaleza. Cuando un niño juega con un carbón, ensucia de negro sus manos. Si se las lava y se pone a jugar otra vez con el carbón, se ensucia de nuevo. Pero si no vuelve a tocar el carbón, sus manos permanecen limpias. Del mismo modo, si uno investiga la naturaleza del ser y al mismo tiempo detiene todas las acciones provocadas por la ignorancia, la suciedad se desvanece. Pero solo el ser puede llegar a tomar conciencia del ser. No contemples esta diversidad objetiva como el ser. No creas que el autoconocimiento es el resultado de la enseñanza de un maestro. El gurú o preceptor posee también mente y sentidos. El ser, Brahman, está más allá de la mente y de los sentidos, y solo puede ser alcanzado cuando éstos han cesado, pero de ningún modo con su ayuda, pues eso significa que aún existen. Sin embargo, aunque la instrucción del maestro no es realmente un medio para realizar el autoconocimiento, es conveniente considerarlo así en una fase previa de aproximación. El ser no se manifiesta por las Escrituras ni por la enseñanza del gurú, pero tampoco se revela sin ellas. Solo se manifiesta cuando todo eso actúa conjuntamente. Cuando el conocimiento de las Escrituras, la enseñanza del preceptor y el esfuerzo disciplinado del discípulo actúan simultáneamente, el ser se revela por sí mismo. Naturaleza del ser, Shiva. Lo que queda cuando los sentidos han dejado de funcionar y todos los conceptos de placer y dolor se han desvanecido es el ser, Shiva, que también se designa con los términos de eso, verdad o realidad. Pero lo que queda cuando todo eso deja de funcionar existe también cuando la mente y los sentidos están presentes, como el espacio sin límites, por compasión hacia el ignorante que permanece engañado en un esfuerzo por despertar su sed de liberación. Los redentores del universo, Brahma, Indra, Ruara y los otros dioses, han compuesto las escrituras como los Vedas y los Puranas, utilizando palabras como conciencia, Brahman, Shiva, ser, Señor, etc. Aunque estas palabras
parecen implicar una diversidad de seres, en verdad no existe tal diversidad. El verdadero significado de las palabras Brahman, etc., solo es la conciencia pura. En relación con ella, hasta el espacio ilimitado es grosero y sustancial, como una pesada montaña. Cuando esta conciencia pura se percibe como un objeto conocible, da lugar al concepto de inteligencia o conciencia individual, aunque en realidad no es objeto de conocimiento alguno, pues es el ser más interno de todo lo existente. A causa de su provisional y errónea conceptualización, la conciencia pura da origen al sentimiento del ego o ahankara. Este sentimiento produce los conceptos de espacio y tiempo, dotado con la energía vital que llamamos prana. Se transforma en el jiva o individuo, que siguiendo los dictados de estos conceptos, duerme en la más espesa ignorancia. Esa es la mente que surge en conjunción con el sentimiento del ego y las diferentes formas de la energía psíquica. Todas ellas juntas se conocen como el cuerpo ativágica, el cuerpo sutil que se desplaza sin cesar de un plano a otro. A continuación, son concebidas las sustancias objetivas que se corresponden con aquellas energías sutiles del cuerpo ativágica. Y de este modo son concebidos los sentidos, sus objetos correspondientes y las experiencias que ponen en contacto a ambos. Estos conjuntos se conocen como Puriyashtaka, aunque en su forma sutil ya hemos dicho que es el cuerpo ativágica. Sustancialidad de los objetos. Así son creadas todas las sustancias, aunque de hecho nada ha sido creado. Todo ello solo son aparentes modificaciones de la conciencia infinita. Como los objetos soñados están en el interior del que los sueña, el universo sustancial no es nada distinto y separado de la conciencia infinita. Pero igual que los objetos soñados parecen cosas percibidas mientras uno los está soñando, las cosas del universo parecen tener una realidad objetiva mientras la mente está en estado de vigilia. Cuando se comprende la verdad sobre ello, resplandecen como el Señor. Sin embargo, hasta eso mismo es falso, porque jamás han sido objetos materiales o sustancias. Su aparente sustancialidad solo ha sido producida por el concepto de sustancialidad u objetividad que nosotros experienciamos al producirse la percepción. De este modo, al producir ella misma la sustancialidad, la conciencia ve la objetividad de los objetos. Condicionada por esos pensamientos, la conciencia parece sufrir y este dolor es su limitación. Pero esta limitación solo está basada en pensamientos o ideas. La verdad está más allá de tales experiencias y el mundo solo es un espejismo. En consecuencia,
¿Qué es esa limitación mental que construye un objeto y un sujeto limitados? ¿Quién bebe el agua de ese espejismo? Cuando todo esto es rechazado, solo queda la realidad, no condicionada por nada. Podemos considerarlo como ser o como no ser, pero es lo único que hay, lo único que es, lo único que existe. Las limitaciones o condicionamientos mentales son un ilusorio no ser, parecido a un fantasma. Cuando las expulsamos de nuestro lado, la ilusión de la creación se desvanece. Continuará en el próximo video.